Nunca pensé que el silencio pudiera doler más que un golpe. Aquel día, frente a la iglesia, tomé una Biblia de las manos de un hermano que salía del culto y la profané sin pensar en las consecuencias. Yo me decía ateo, orgulloso, convencido de que Dios no existía y de que la fe era una farsa. Esperaba gritos, insultos, quizá violencia, pero no pasó nada. Nadie me tocó, nadie me gritó, solo hubo miradas llenas de tristeza y un silencio que me siguió mucho después de haberme ido. Ese silencio empezó a perseguirme desde esa misma noche. Yo intenté reírme, justificarme, decirme que no había hecho nada grave, pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse. La imagen de la Biblia, el rostro de las personas, la puerta de la iglesia cerrándose, todo volvía una y otra vez. Por primera vez en mi vida sentí culpa, no una culpa ligera, sino una que se instala en el pecho y no te deja respirar. Yo que negaba a Dios, empecé a sentir miedo de que Él sí estuviera ahí. Con los días, mi mente se volvió un campo de batalla, ansiedad, insomnio, pensamientos oscuros que no podía controlar. Me preguntaba cómo podía sentir tanto remordimiento si siempre afirmé que no existía el pecado ni el juicio, pero algo era evidente. Había cruzado un límite espiritual. La Biblia que profané se convirtió en un espejo de mi propia miseria. Cada recuerdo me empujaba un poco más hacia el arrepentimiento y hacia la desesperación. Fue entonces cuando entendí que mi historia no era solo la de un ateo que desafió a Dios. Era la historia de un corazón endurecido que empezó a romperse. Yo no sabía aún hasta dónde llegaría esa caída, ni que ese mismo acto que marcó mi peor error sería el inicio de un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Después de aquel día, nada volvió a sentirse normal. Yo intenté seguir con mi vida como si no hubiera pasado nada, pero la culpa no me dio tregua. Me despertaba con ansiedad, pasaba el día con una opresión constante en el pecho y me acostaba con pensamientos que no me dejaban en paz. Decía que era ateo, que no creía en Dios ni en la Biblia, pero mi conciencia me traicionaba a cada momento. La imagen de la iglesia, el silencio de las personas y la Biblia profanada se repetían en mi mente como una advertencia que no podía apagar. Empecé a entender que no había desafiado solo a una religión, sino algo mucho más profundo que ahora me confrontaba desde dentro. Con el paso de los días, ese peso se volvió insoportable. Pensamientos de muerte comenzaron a aparecer sin que yo los buscara. No quería vivir, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Me sentía indigno, sucio por dentro, convencido de que había cometido un acto imperdonable. Lo que vino después me llevó a un lugar que jamás imaginé pisar, una clínica psiquiátrica, y fue justamente ahí, en el punto más bajo de mi existencia, donde descubrí que el amor de Dios podía alcanzar incluso a alguien como yo. Esta no es una historia de perfección, es una historia de fe, de arrepentimiento y de esperanza para quien siente que ya fue demasiado lejos. Dale like y suscríbete al canal para que YouTube entienda que este contenido es relevante y pueda llevar este mensaje de fe a más personas. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Salí de la iglesia con el corazón lleno de arrogancia y la mente intoxicada por la necesidad de provocar. Yo no había entrado para escuchar, ni para respetar, ni mucho menos para entender. Había entrado para desafiar. Cuando vi a un hermano salir con una Biblia en las manos, algo oscuro dentro de mí se encendió. Caminé hacia él sin dudar. Le arranqué la Biblia con un movimiento brusco y sentí una satisfacción torcida al ver la sorpresa en su rostro. En ese instante no pensé en consecuencias, solo en demostrar que yo no creía en nada, que Dios no existía, que la fe era débil. Ahí mismo, frente a la iglesia, cometí el acto más estúpido y arrogante de mi vida. Profané aquella Biblia sin respeto alguno, con burla, con desprecio, convencido de que estaba haciendo una declaración de poder. Esperaba que alguien reaccionara, que me gritara, que me empujara, que me golpeara. Estaba listo para la confrontación, para el caos, para la violencia. Pero nada de eso ocurrió. El aire se volvió pesado. Las personas se quedaron quietas, en silencio, observando sin decir una sola palabra.
Ese silencio me desconcertó. Nadie levantó la voz, nadie intentó detenerme. No hubo insultos, no hubo amenazas, no hubo manos levantadas contra mí. Solo miradas. Miradas cargadas de tristeza, de dolor, de incredulidad. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente cerraron los ojos. Yo no entendía nada. ¿Por qué nadie hacía nada? ¿Por qué no me trataban como el monstruo que yo estaba siendo? Ese silencio comenzó a incomodarme más de lo que cualquier golpe hubiera logrado. Fui caminando con la Biblia profanada atrás de mí, fingiendo victoria. En mi mente repetía que había ganado, que había humillado a una iglesia, que había demostrado que Dios no podía hacerme nada. Pero mientras me alejaba, algo empezó a romperse por dentro. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las miradas silenciosas me seguían como sombras. No podía sacarlas de mi cabeza. No eran miradas de odio, eran miradas de compasión, y eso me confundía. Al llegar a casa intenté reírme del asunto, burlarme de lo ocurrido, contar la historia como si fuera una hazaña, pero mi voz sonaba vacía, incluso para mí. Cuando el silencio volvió a envolverme, ya no pude escapar. La imagen de aquella Biblia volvió con fuerza. Yo que siempre dije ser ateo, empecé a sentir algo que no sabía nombrar. No era miedo a las personas, no era culpa social. Era algo más profundo, más incómodo, como si mi conciencia hubiera despertado de golpe. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro del hermano al que le quité la Biblia. Recordaba sus manos temblando, no de miedo, sino de tristeza. Recordaba la puerta de la iglesia abierta, como si aún me esperara. Intenté convencerme de que todo era psicológico, que no significaba nada, pero una pregunta empezó a martillar mi mente sin descanso. ¿Por qué nadie me detuvo? Ahí entendí algo que me dolió admitir. Si me hubieran golpeado, si me hubieran insultado, yo habría tenido una excusa para seguir odiando. Pero no me dieron esa salida. Su silencio me dejó solo con mi pecado, solo con mi acto, solo conmigo mismo. Me fui creyendo que había ganado, pero en realidad había perdido algo que no sabía que todavía tenía: la paz. Y sin darme cuenta, aquel acto que nadie detuvo fue el primer paso hacia una batalla que ya había comenzado dentro de mí. Pasaron solo unas horas desde que me fui de la iglesia, pero el tiempo empezó a sentirse extraño, como si algo se hubiera roto por dentro. Al principio caminé con la sensación de victoria, con esa soberbia que me había acompañado durante años. Me repetía que había demostrado que Dios no existía, que la Biblia no era más que papel. Sin embargo, mientras avanzaba por las calles, los rostros comenzaron a volver a mi mente sin que yo los llamara. No eran rostros de rabia ni de odio. Eran miradas de tristeza, de sorpresa, de dolor contenido. Especialmente los ojos de los hermanos de la iglesia, personas que no me conocían y que, aún así, no me respondieron con violencia. Ese recuerdo empezó a incomodarme. Yo había esperado gritos, insultos, empujones, cualquier reacción que confirmara mi idea de que los creyentes eran hipócritas llenos de odio. Pero no pasó nada. Nadie me persiguió, nadie me tocó, nadie intentó humillarme como yo había intentado humillarlos. Ese silencio comenzó a pesar más que cualquier golpe. Me senté solo, con la cabeza entre las manos, preguntándome por qué habían reaccionado así, por qué no hicieron nada, por qué no me devolvieron el desprecio. Mientras más lo pensaba, más se desmoronaba la imagen que yo tenía de mí mismo. Empecé a sentir una incomodidad que no sabía explicar. No era miedo todavía, pero tampoco era tranquilidad. Era una especie de presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera señalando. Yo siempre había dicho que no creía en el pecado, en el juicio ni en Dios. Sin embargo, por primera vez sentí vergüenza. No frente a las personas, sino frente a mí mismo. Y esa sensación era nueva, desconocida, difícil de aceptar. Las preguntas comenzaron a aparecer una tras otra, sin darme descanso. ¿Qué clase de persona toma una Biblia y la profana solo para provocar? ¿Qué estaba tratando de probar realmente?
Me di cuenta de que mi acto no había sido un gesto de valentía, sino de vacío. No había fuerza en lo que hice, solo ruido, y el silencio de ellos lo dejó en evidencia. Cada vez que recordaba la escena, algo dentro de mí se encogía, como si mi conciencia hubiera despertado después de años dormida. Intenté defenderme mentalmente. Me dije que no tenía por qué sentirme así, que solo había sido una provocación, una broma pesada, una expresión de libertad. Pero ninguna de esas excusas funcionó. La imagen de la Biblia volvió una y otra vez, no como un objeto religioso, sino como un símbolo de algo que yo había despreciado sin entender. Y eso me molestaba profundamente. Me molestaba sentirme afectado por algo que, según yo, no tenía valor. Ahí nació un arrepentimiento extraño, confuso, incompleto. No era todavía un arrepentimiento humilde, sino uno mezclado con orgullo. Una parte de mí reconocía que había hecho algo mal, pero otra se resistía a admitirlo. No quería aceptar que ese acto me había tocado más de lo que yo estaba dispuesto a reconocer. Me dolía pensar que el silencio de esas personas había sido más fuerte que cualquier castigo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía las miradas, la puerta de la iglesia, la escena completa repitiéndose una y otra vez. Algo había comenzado a moverse dentro de mí, algo que ya no podía controlar. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese silencio estaba abriendo una grieta en mi corazón. Y por esa grieta lentamente empezaba a entrar una verdad que yo había pasado toda mi vida tratando de negar. La culpa no llegó de golpe, llegó como una humedad silenciosa que se va metiendo en las paredes hasta que todo huele a encierro. El primer día fue solo incomodidad. El segundo, vergüenza. Al tercero, ya no podía mirarme al espejo sin sentir asco. Mis pensamientos se volvieron repetitivos, obsesivos, como un disco rayado que regresaba siempre a la misma escena. La Biblia en mis manos, la puerta de la iglesia, los rostros en silencio. Intenté seguir con mi rutina, trabajar, hablar con gente, reírme de cualquier cosa, pero todo se sentía falso. Algo dentro de mí estaba roto y no sabía cómo arreglarlo. Me sorprendía a mí mismo intentando justificar lo que había hecho. Me decía que era solo un libro, que no significaba nada, que la fe era una ilusión colectiva. Repetía esos argumentos como un mantra, pero ya no funcionaban. Cada vez que los decía, sonaban más vacíos. La culpa no discutía conmigo, simplemente estaba ahí, firme, ocupando espacio en mi pecho. Empecé a sentir náuseas, un cansancio constante, una presión que no se iba ni durmiendo. Por primera vez, entendí lo que es cargar algo que no se puede soltar. La imagen de la Biblia profanada volvió con fuerza, no como un recuerdo borroso, sino como una herida abierta que se niega a cerrar. La veía en sueños, la veía al cerrar los ojos, la veía incluso despierto en momentos absurdos del día. Me invadía una vergüenza profunda, una sensación de haber cruzado una línea que no se cruza. Ya no pensaba solo en las personas de la iglesia, pensaba en mí. ¿Qué clase de persona hace algo así? Esa pregunta empezó a sonar más fuerte que cualquier argumento ateo que había usado antes. Lo más inquietante era que toda esa culpa giraba alrededor de Dios, y yo no creía que Dios existiera. Eso me desesperaba. ¿Cómo podía sentirme tan mal por ofender a alguien en quien, según yo, no creía? Esa contradicción me volvía loco. Si Dios no existe, ¿por qué mi conciencia me acusaba? Si todo era materia y casualidad, ¿de dónde venía ese peso moral que me aplastaba por dentro? Empecé a preocuparme seriamente por mi salud mental. Sentía que estaba perdiendo el control de mis propios pensamientos. Las noches se volvieron largas e insoportables. El silencio del cuarto amplificaba todo. Cada pensamiento oscuro encontraba espacio para crecer. Me preguntaba si no estaba exagerando, si no me estaba castigando de más. Pero en el fondo, sabía que no sabía que había hecho algo profundamente errado. No solo contra personas, no solo contra una iglesia, sino contra algo sagrado, aunque me resistiera a llamarlo así.
Esa resistencia me agotaba. Era como pelear conmigo mismo todo el tiempo. Poco a poco empecé a aceptar algo que me incomodaba aún más. Tal vez mi problema no era solo la culpa, sino el miedo. Miedo a que Dios sí existiera. Miedo a que lo que había hecho tuviera un peso eterno. Miedo a enfrentar una verdad que durante años había rechazado con arrogancia. Yo que siempre me creí fuerte, racional, superior a la fe, me descubrí frágil, confundido y profundamente herido por dentro. Ahí nació un arrepentimiento extraño, incompleto, mezclado con orgullo. No era todavía un arrepentimiento limpio, era más bien una lucha interna. Una parte de mí quería pedir perdón, desaparecer, retroceder el tiempo. Otra parte se negaba, se defendía, gritaba que no necesitaba a Dios. Esa tensión me consumía día tras día, y sin darme cuenta, mientras intentaba huir de la culpa, me estaba acercando peligrosamente al borde de la desesperación. Los pensamientos empezaron a oscurecerse de una forma que no supe controlar. Ya no eran solo recuerdos incómodos ni remordimientos pasajeros. Eran ideas que se metían en mi mente como cuchillos lentos. Me despertaba con una sensación de peso en el pecho y me acostaba con la misma opresión, como si algo invisible me estuviera empujando hacia abajo. Pensaba una y otra vez en lo que había hecho, y cada repetición hacía que todo pareciera más grave, más sucio, más irreversible. Empecé a preguntarme si una persona capaz de profanar una Biblia merecía seguir existiendo. Las ideas de muerte no llegaron de golpe, se deslizaron poco a poco, casi en silencio. Al principio eran frases sueltas, pensamientos rápidos que intentaba ignorar. Después se volvieron insistentes. Me decía que el mundo estaría mejor sin mí, que había cruzado una línea que no tenía regreso. No era valentía ni deseo de llamar la atención. Era una sensación profunda de indignidad. Sentía asco de mí mismo. Me miraba al espejo y no reconocía a la persona que veía. Todo lo que antes defendía con orgullo ahora me parecía vacío y falso. Comencé a aislarme. Dejé de responder mensajes, evitaba reuniones familiares, inventaba excusas para no salir de casa. Mi familia empezó a notar que algo estaba mal. Me veían callado, distante, con la mirada perdida. Preguntaban si estaba enfermo, si tenía problemas. Pero yo no sabía cómo explicar lo que me estaba pasando. ¿Cómo decir que una culpa que no creía real me estaba destruyendo por dentro? Mi cuerpo también empezó a resentirlo. Falta de apetito, insomnio, temblores, una ansiedad constante que no me dejaba en paz ni un solo minuto. Hubo noches en las que pensé seriamente en desaparecer. No como un acto dramático, sino como una forma de descanso. Quería que el ruido en mi cabeza se detuviera, quería dejar de sentir esa presión constante, esa vergüenza que me aplastaba el pecho. Fue entonces cuando mi familia tomó una decisión que yo ya no era capaz de tomar. Me hablaron con firmeza y con miedo en los ojos. Dijeron que necesitaba ayuda, que no era un castigo, que no estaban renunciando a mí. Yo no discutí. En el fondo, sabía que tenían razón. La internación psiquiátrica llegó como un último recurso, una medida de protección cuando ya no podía protegerme a mí mismo. Al entrar a ese lugar, sentí que había tocado fondo. Pensé que ese sería el final de mi historia, la prueba definitiva de que había arruinado mi vida para siempre. No sabía que ese abismo, ese punto más oscuro, sería el escenario donde algo empezaría a cambiar. Pero en ese momento, yo solo veía paredes blancas, puertas cerradas y una culpa que seguía gritándome que no merecía salir de ahí. El arrepentimiento no llegó de golpe, llegó como una marea lenta que lo fue cubriendo todo. Primero fueron recuerdos, luego emociones y después una sensación constante de vacío que no me dejaba en paz. Ya no podía engañarme diciendo que todo estaba bien. Algo dentro de mí se había quebrado definitivamente. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía.
Sentía vergüenza de mí mismo, una vergüenza profunda, silenciosa, que no necesitaba palabras para doler. Había noches en las que me sentaba en la oscuridad de mi cuarto sin hacer nada, solo respirando, tratando de entender en qué momento crucé una línea que no sabía cómo deshacer. Empecé a llorar solo, sin que nadie me viera. No era un llanto dramático, era un llanto seco, cansado, como si ya no me quedaran fuerzas. El miedo se volvió una presencia constante, miedo a mí mismo, miedo a mis pensamientos, miedo a recordar lo que hice. El vacío era peor que la culpa, porque no tenía forma, no tenía explicación. Era como estar hueco por dentro, como si algo esencial se hubiera ido. Yo que siempre me creí fuerte, racional, superior a la fe de otros, ahora me sentía pequeño, frágil y perdido, y lo peor era aceptar que todo eso había nacido de mis propias decisiones. Fue en medio de ese desorden interior cuando hice algo que jamás pensé hacer. No fue un acto de fe, ni mucho menos. No fue una oración aprendida ni una frase bonita. Fue desesperación pura. Pensé en hablar con Dios, pero no sabía cómo. No sabía cómo hacerlo, ni siquiera estaba seguro de creer que Él existiera, pero ya no me importaba. No tenía a quién más acudir. No levanté las manos ni cerré los ojos, simplemente hablé, casi en un susurro, como si temiera escuchar una respuesta. Le dije que no entendía nada, que me sentía sucio por dentro, que no sabía cómo seguir viviendo con ese peso. Pedí perdón sin saber si alguien me escuchaba. Pedí perdón sin argumentos, sin excusas, sin promesas. No le ofrecí cambiar, porque ni siquiera sabía si era capaz. Solo dije la verdad, que me dolía existir de esa manera, que no soportaba lo que había hecho, que me arrepentía aunque fuera tarde. Cada palabra salía rota, cargada de miedo. Parte de mí esperaba silencio. Otra parte temía una condena. Pero lo que sentí no fue alivio, al contrario. La culpa pareció hacerse más pesada, como si al nombrarla en voz alta hubiera cobrado aún más fuerza. Después de ese momento, no hubo paz inmediata, no hubo consuelo. Me sentí más expuesto que nunca, como si hubiera abierto una herida que llevaba tiempo cerrada a la fuerza. La culpa no se fue. Me aplastó con más intensidad. Pensé que tal vez ya no había perdón para alguien como yo. Quizá había llegado demasiado lejos. La idea de que Dios pudiera rechazarme empezó a tomar forma en mi mente, y eso me hundió todavía más. Me preguntaba si ese arrepentimiento servía de algo o si solo era otra prueba de mi debilidad. Aún así, algo había cambiado, aunque yo no lo entendía en ese momento. Ya no podía volver atrás, ya no podía fingir que nada había pasado. Hablar con Dios, incluso desde la duda y el miedo, había marcado un antes y un después. Yo seguía roto, seguía lleno de culpa, pero ahora era consciente de ella, y esa conciencia, lejos de aliviarme, me empujó aún más hacia el fondo, hacia un punto donde tendría que enfrentar las consecuencias de todo lo que llevaba dentro. El arrepentimiento había llegado tarde, sí, pero ya no había forma de silenciarlo. La clínica psiquiátrica no se parecía a nada que yo hubiera imaginado. No había gritos ni caos, solo un orden frío que me hacía sentir todavía más solo. Las paredes blancas, los pasillos largos, las puertas que se cerraban con un sonido seco, todo parecía diseñado para recordarme que yo estaba roto. Me dieron una cama, un horario, pastillas con nombres difíciles de pronunciar. Nadie me preguntó por qué había llegado hasta ahí. Solo asumieron que mi mente ya no era un lugar seguro para mí mismo, y tal vez tenían razón. Me sentía indigno incluso de ocupar ese espacio. Caminaba entre otras personas que cargaban sus propios dolores, pero el mío me parecía diferente, más sucio. No podía dejar de pensar en la Biblia que había profanado, en el acto que había marcado un antes y un después. Ahí, sentado en silencio, entendí que no solo había cruzado un límite social o moral, sino uno espiritual, aunque yo aún me resistiera a aceptarlo. Mi orgullo seguía diciéndome que Dios no existía, pero mi culpa actuaba como si sí. Las noches eran las peores.
El silencio del cuarto no era descanso, era presión. Me acostaba mirando el techo, escuchando mi propia respiración, esperando que el sueño me apagara la mente, pero no venía. En su lugar llegaban recuerdos, frases que nunca dije, preguntas sin respuesta. ¿Cómo pude hacer algo así? ¿Qué clase de persona soy? Sentía que no merecía perdón, ni comprensión, ni una segunda oportunidad. Si Dios existía, estaba seguro de que ese lugar era el último donde Él entraría. Pensaba que la clínica era una prueba definitiva de mi fracaso. Yo no estaba ahí para sanar, estaba ahí porque había perdido el control. Así lo sentía. Cada día era igual al anterior, como si el tiempo se hubiera detenido. Las terapias, las charlas, los silencios compartidos, todo pasaba frente a mí sin tocarme realmente. Yo estaba presente, pero por dentro seguía cayendo. La culpa no se calmó. Al contrario, se volvió más intensa, más clara, más pesada. Hubo momentos en los que deseé no despertar, no como un grito dramático, sino como un cansancio profundo. Vivir se había vuelto demasiado difícil. Sentía que mi existencia estaba manchada, que no había forma de borrar lo que hice. Pensaba que algunas cosas no tienen arreglo y que yo era una de ellas. La Biblia, la iglesia, los rostros en silencio. Todo regresaba como una sentencia constante. En ese lugar aprendí lo que es estar verdaderamente solo con tus pensamientos. No había distracciones, no había máscaras, solo yo y mi conciencia. Y aunque seguía diciendo que no creía en Dios, comencé a temer una idea que no podía explicar. Si Él sí estaba viendo todo esto, si mi dolor no era invisible, esa pregunta me incomodaba más que cualquier diagnóstico. La clínica, que yo veía como un encierro, empezó a parecerse a un límite impuesto para que no me destruyera por completo. No lo entendía en ese momento, pero algo estaba a punto de romperse dentro de mí. No sabía que ese silencio, ese vacío y ese colapso emocional estaban preparando el terreno para algo que jamás imaginé vivir. Yo había llegado creyendo que Dios no entraba en ese lugar, sin saber que estaba a punto de descubrir lo contrario. Esa noche pensé que no iba a sobrevivir a mis propios pensamientos. Estaba solo en la habitación de la clínica, con la luz apagada y el ruido distante de otros pacientes caminando por el pasillo. El silencio era pesado, casi físico. Me sentía quebrado, vacío, convencido de que mi mente finalmente había colapsado. La culpa por haber profanado la Biblia me oprimía el pecho como una losa. Yo repetía una y otra vez que Dios no existía, que todo era producto de mi imaginación, pero aún así sentía que había llegado al punto más bajo de mi vida. Fue entonces cuando algo cambió. No escuché pasos ni voces humanas. No hubo miedo. De repente la habitación dejó de sentirse fría. Abrí los ojos y supe, sin entender cómo, que no estaba solo. Frente a mí estaba Jesús. No fue una visión borrosa ni una imagen confusa. Era real. Su presencia llenó el cuarto de una paz que jamás había sentido. No había juicio en su rostro, no había enojo, no había reproche. Sus ojos estaban llenos de compasión, una compasión tan profunda que me desarmó por completo. Quise hablar, quise justificarme, quise explicarle todo lo que había hecho, pero no pude. Las palabras no salían. Entonces Él habló primero. Su voz no fue fuerte ni amenazante, fue firme y suave al mismo tiempo. Me dijo que sabía todo lo que había pasado, que había visto mi caída, mi culpa y mi dolor, y aún así me dijo algo que jamás pensé escuchar, que me perdonaba. No puso condiciones, no me pidió pruebas. Simplemente afirmó que su perdón ya había sido pagado en la cruz, también por mí. Cuando escuché eso, mi mente quiso rechazarlo. Yo no era creyente, yo había profanado una Biblia, yo no merecía misericordia. Pero Jesús volvió a mirarme, y en ese instante entendí que su amor no dependía de lo que yo merecía. Me dijo que había muerto por mí también, incluso cuando yo lo negaba, incluso cuando me burlaba. Cada palabra caía como un golpe, pero no de condena, sino de verdad.
Era como si una venda se arrancara de mis ojos. Entonces pronunció la frase que partió mi historia en dos. Yo no te hice para quedarte en este lugar. No se refería solo a la clínica, sino al estado en el que yo vivía. Culpa, vergüenza, odio hacia mí mismo. Me dijo que no había nacido para la oscuridad ni para la destrucción, que aún había propósito para mi vida. En ese momento, algo dentro de mí se quebró por completo. No fue orgullo, fue rendición por primera vez. Dejé de huir. No recuerdo cuánto tiempo pasó después de eso. No sé si lloré, si me quedé en silencio o si caí de rodillas. Solo sé que cuando Jesús ya no estaba visible ante mis ojos, su presencia seguía ahí. La habitación era la misma, la clínica era la misma, pero yo ya no era el mismo. La culpa seguía existiendo, pero ya no tenía poder absoluto sobre mí. Por primera vez sentí esperanza real. Ese encuentro fue el punto de quiebre total de mi vida. No fue una emoción pasajera ni una ilusión nacida de la desesperación. Fue una certeza profunda. Yo había sido perdonado. El mismo Jesús al que yo había despreciado me había buscado en el lugar donde pensé que Dios jamás entraría. Y desde esa noche supe que, aunque mi proceso apenas comenzaba, ya no estaba solo, ni perdido, ni condenado. Después de aquel encuentro, algo cambió en mí de una manera que no sé explicar con palabras simples. Yo seguía en la clínica, las paredes eran las mismas, las puertas seguían cerrándose a la misma hora, pero por dentro ya no me sentía encerrado. La angustia que me aplastaba el pecho empezó a aflojar, como si alguien hubiera quitado un peso que yo llevaba cargando desde hacía años. Por primera vez desde lo que hice frente a la iglesia, pude respirar sin sentir vergüenza de existir. No estaba libre aún por fuera, pero por dentro algo había sido restaurado. Los días siguientes no fueron mágicos ni fáciles. No desperté convertido en un hombre perfecto. Seguía recordando mi error. Seguía sintiendo tristeza al pensar en la Biblia que profané, pero ahora esos recuerdos ya no venían acompañados de odio hacia mí mismo. Venían con un dolor distinto, un dolor que no destruía, sino que enseñaba. Empecé a entender que no estaba definido por el peor acto de mi vida. Esa certeza me sostuvo cuando la mente intentaba volver a los mismos lugares oscuros. Con el tiempo, los médicos notaron el cambio. Yo hablaba diferente, miraba diferente, caminaba diferente. Ya no repetía que mi vida no tenía valor. Ya no decía que merecía desaparecer. Cuando llegó el día del alta, no lo vi como una victoria personal, sino como una responsabilidad. Salir de ahí no significaba que todo estaba resuelto. Significaba que ahora tenía que aprender a vivir de una forma nueva, con una conciencia despierta y un corazón que empezaba a sanar. Fue después de salir cuando tomé una decisión que jamás imaginé tomar. Abrir una Biblia. Al principio lo hice con temor, como si no tuviera derecho. Mis manos temblaban al tocar sus páginas. Cada palabra parecía confrontarme, pero no con condena, sino con verdad. Empecé a leer despacio, sin entender todo, pero sintiendo algo que nunca había sentido antes. No era información, era vida. Empecé a orar torpemente, sin discursos, sin frases bonitas, solo hablando con honestidad, como alguien que fue alcanzado cuando ya no tenía fuerzas. Ese proceso no fue rápido. Hubo días de dudas, noches de lágrimas, momentos en los que el pasado intentaba arrastrarme otra vez. Pero ahora yo no estaba solo. Cada vez que el miedo regresaba, recordaba aquel rostro lleno de compasión, aquella voz que no me rechazó cuando yo pensaba que ya no había esperanza. Poco a poco, entendí que el amor de Dios no se gana, se recibe, y yo, el mismo que se burló y profanó, había sido alcanzado por ese amor. Con el paso de las semanas, nació en mí un deseo nuevo: vivir, no solo existir. No solo sobrevivir, sino vivir con propósito. Quería hablar, no para justificarme, sino para advertir, para abrazar, para decirle a otros que aún hay perdón.
La fe dejó de ser una idea lejana y se convirtió en una experiencia real. Yo no entendía toda la teología, pero entendía algo esencial. Si Dios no se dio por vencido conmigo, entonces nadie está perdido del todo. Salir con una vida nueva no significó olvidar lo que hice, significó permitir que ese error se transformara en un testimonio. La vergüenza ya no me dominaba, ahora era la gratitud la que guiaba mis pasos. Yo había entrado en la clínica creyendo que era el final de mi historia, salí entendiendo que en realidad era apenas el comienzo. Volví a esa iglesia con las piernas temblando y el corazón acelerado. No era la primera vez que pasaba por esa calle desde lo ocurrido, pero sí la primera vez que me atrevía a cruzar la puerta. El edificio era el mismo, las paredes, las bancas, el altar, pero yo ya no era el mismo hombre que había salido de ahí con soberbia y burla en el rostro. Cada paso que daba hacia adentro era una batalla entre la vergüenza y la gratitud. Vergüenza por lo que hice, gratitud porque aún así Dios no me había abandonado. Cuando llegó el momento del testimonio, sentí que el aire me faltaba. Mis manos sudaban y mi voz temblaba, pero sabía que no podía callar. Me puse de pie y conté todo, no maquillé nada. Dije quién había sido, lo que hice, cómo profané una Biblia frente a todos y cómo ese acto marcó el inicio de mi caída. Hablé del silencio que nadie rompió, de la culpa que me consumió, del abismo mental que casi me destruyó y del lugar oscuro donde pensé que Dios jamás entraría. Mientras hablaba no veía odio en los rostros, sino lágrimas, y eso me quebró por completo. Confesé públicamente mi pecado, no para aliviar mi conciencia, sino porque la verdad merecía ser dicha en el mismo lugar donde fui arrogante. Dije que no había excusa, que no fue rebeldía inteligente ni valentía, sino estupidez nacida del orgullo. Y entonces, con la voz entrecortada, pedí algo que llevaba días ardiendo en mi corazón. Le pedí al hermano del que tomé la Biblia que, si aún la tenía, me la entregara. El hombre se levantó despacio, caminó hacia mí con la Biblia en las manos y antes de dármela, habló. Dijo que después de aquel día ya no pudo volver a usarla. No porque estuviera sucia, sino porque cada vez que la abría recordaba el dolor, pero también la gracia. Confesó que pensó en tirarla, pero no se atrevió. Sentía que hacerlo también sería una forma de profanación. Así que simplemente la guardó, esperando no saber exactamente qué. Cuando puso esa Biblia en mis manos, sentí un peso distinto. No era culpa, era responsabilidad. La abracé como quien recupera algo perdido para siempre. Miré a la congregación y dije con lágrimas corriendo por mi rostro que esa Biblia ya no sería un símbolo de mi pecado, sino del perdón inmenso de Dios sobre mi vida. Declaré que la usaría todos los días, no para olvidar lo que hice, sino para recordar hasta dónde puede llegar la gracia cuando un corazón se rinde de verdad. En ese momento entendí algo que jamás había comprendido antes. Dios no borró mi pasado, lo redimió. La misma Biblia que usé para ofender se convirtió en el recordatorio constante de que el amor de Dios es más fuerte que la peor caída. No hubo aplausos exagerados ni celebraciones ruidosas, hubo algo mejor. Paz, una paz profunda, real, que solo puede venir de un perdón que no se merece, pero que se recibe por gracia. Salí de esa iglesia con la Biblia contra el pecho, sabiendo que nunca más sería solo un libro para mí. Era el testimonio vivo de que incluso el acto más vergonzoso puede ser transformado en una historia de redención cuando el amor de Dios entra en escena. Después de todo lo que viví, guardar silencio se volvió imposible. No porque yo quisiera llamar la atención, sino porque el amor de Dios que me alcanzó era demasiado grande para esconderlo. Empecé a hablar donde quiera que iba, en la calle, en reuniones pequeñas, con desconocidos, con personas rotas como yo lo estuve. No contaba mi historia para provocar morbo, sino para que otros supieran que incluso después de caer tan bajo, todavía existe esperanza.
Yo era la prueba viva de que nadie está fuera del alcance de la gracia. Cada vez que abría la boca, sentía un temblor en el pecho. Recordaba quién había sido, el hombre que profanó una Biblia, el que se burló de la fe, el que creyó que Dios no existía, y aún así Dios me buscó. Yo no lo busqué a Él primero. Fue Jesús quien se acercó a mí cuando estaba internado, cuando mi mente estaba quebrada, cuando no tenía fuerzas ni para creer. Eso es lo que decía una y otra vez. No fue mi bondad la que me salvó, fue su misericordia. Aprendí que el verdadero testimonio no necesita gritos ni exageraciones. Basta con la verdad. Yo decía con claridad que ningún pecado es más grande que la cruz, que ninguna culpa resiste la sangre de Jesús, que no existe oscuridad tan profunda que Él no pueda iluminar. Algunas personas lloraban al escucharme, otras dudaban, otras se quedaban en silencio. Igual que aquellos hermanos, aquel primer día frente a la iglesia, y yo entendí algo. El silencio, cuando está lleno de respeto, también puede ser una puerta que Dios usa. La Biblia, que un día fue símbolo de mi caída, ahora me acompañaba a todas partes. Sus páginas estaban marcadas, gastadas, manchadas por el uso constante. Cada vez que la abría, recordaba de dónde me había sacado el Señor. No la veía como un objeto sagrado intocable, sino como un recordatorio vivo del perdón. Esa misma Biblia, que fue humillada, ahora anunciaba restauración. La Biblia de la vergüenza se convirtió en la Biblia de la redención. Con el tiempo entendí que Dios no solo me perdonó, sino que me dio una misión. No una plataforma, no un título, sino una responsabilidad. Hablar de su amor con humildad. Yo no me presentaba como alguien perfecto, sino como alguien rescatado. Decía con honestidad que todavía estaba en proceso, que todavía aprendía, que todavía sanaba. Pero también decía con convicción que Jesús cumple lo que promete y que su compasión no tiene límites. Hoy, cuando miro hacia atrás, no glorifico mi error, pero tampoco lo niego. Sé que incluso mi peor decisión fue usada por Dios para mostrar su gracia. La misma historia que pudo haber terminado en muerte, terminó en vida. La misma Biblia que representó mi rebeldía, ahora representa mi fe. Y si alguien que escucha estas palabras siente que ya fue demasiado lejos, yo puedo decirle algo con certeza. Si Dios me perdonó a mí, también puede perdonarte a ti. Esta historia no termina conmigo, termina con esperanza, con fe que persevera incluso después de la caída, con la certeza de que el amor de Dios no se agota, no se cansa y no se rinde, porque lo que comenzó como un acto de profanación terminó siendo un testimonio eterno del poder del perdón. Hoy entiendo que no fui rescatado porque lo merecía, sino porque el amor de Dios no se rige por méritos humanos. La Biblia, que un día profané, se convirtió en el recordatorio más vivo de que la gracia puede transformar incluso los actos más oscuros en testimonios de luz. Yo quise humillar la fe, pero fue mi propio corazón el que terminó rendido. Donde hubo arrogancia, nació humildad. Donde hubo culpa, apareció perdón. Y donde yo pensé que todo había terminado, Dios decidió comenzar algo nuevo. Te estás escuchando esta historia y sientes que has ido demasiado lejos, que cometiste algo imperdonable o que tu conciencia no te deja en paz. Quiero que sepas algo. Yo también pensé eso. Pero Jesús me mostró que la cruz fue suficiente, incluso para mí. No importa cuán profunda sea tu caída, la misericordia de Dios siempre llega más hondo. Hoy camino con esperanza, con fe y con una vida que antes no quería vivir. Y si Él pudo levantarme a mí, también puede levantarte a ti.